Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de que estén con nosotros una vez más en esta lectura y reflexión de la palabra de Dios. Damos gracias porque vemos constancia en algunos hermanos y eso nos llena de mucha alegría y seguramente Dios los va a bendecir ampliamente por que van leyendo la Biblia y estudiándola cada miércoles, paso a paso, capítulo por capítulo. Vamos a tener una oración pidiendo que Dios nos bendiga, nos use y también que podamos discernir su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Amante Padre Celestial, Señor, en esta noche te glorificamos porque una vez más podemos darnos cita para estudiar tu palabra. Nos encanta estudiar tu palabra y vamos aprendiendo, descubriendo, desenmarañando varias cosas que tienen un mensaje tuyo para nosotros. Te rogamos que apresures los pasos de aquellos que van a estar en vivo conectados, que bendigas a los hermanos que verán este estudio en una repetición durante la semana y rogamos que tu palabra sea, como lo promete la Biblia, útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, de tal forma de que el hombre sea perfecto, sea justo ante ti. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Voy a hablar un poquito de la introducción para que podamos entender bien. Ya ven que hace 8 días pasamos del capítulo 14 al capítulo 15 y avanzamos un poco en el capítulo 15. Sin embargo, voy a repasar los primeros versos para que tengamos este capítulo completo. Y vamos a empezar con nuestras imágenes. Voy a invitar a los hermanos de medios a que pongan la primera imagen. Hace 8 días leíamos cómo Jehová ratifica con la práctica a Moisés, porque en el capítulo anterior habían querido quitar a Moisés. En el capítulo anterior el pueblo se había volteado contra Moisés y contra Aarón, al grado en que por poco apedrean a Moisés, a Aarón y a Caleb y a Josué. Entonces Dios los castiga con 40 años en el desierto. Ya estaban para pasar a la tierra prometida, pero este acto y el acto además de volver atrás, de querer regresar hacia atrás, les lleva a un castigo de 40 años. Y Dios les vuelve a hablar a través de Moisés y por eso es que decíamos, vemos la ratificación de Dios a su siervo. Y le dice, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Cuando entran a la tierra prometida, tienen que agradecer a Dios. Es tierra nueva. Van a ser casas nuevas, parcelas nuevas, tierras repartidas entre las tribus y entre la gente nuevas. Van a ser ciudades nuevas. Todo será nuevo. Por primera vez se labrará la tierra por parte de los hijos de Israel. Por primera vez los animales, los ganados de Israel estarán pastando allá en esa tierra prometida. Y entonces, como será la primera vez, tendremos una ofrenda especial, una ofrenda de celebración, una ofrenda, dice el versículo 3, que es el que están viendo aquí,
en su pantalla, hagáis ofrenda encendida a Jehová. Holocausto, sacrificio, por voto especial o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces aquí estamos viendo unas ofrendas cuando entre el pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso es que es una costumbre, y es una buena costumbre, que alguien compró una casa, un departamento, pues se pone en las manos de Dios. No hay mejor cosa. Se compra un automóvil, se pone en las manos de Dios. Se abre un negocio o se tiene un negocio, se pone en las manos de Dios. Y hay hermanos que gustan, que tienen, por ejemplo, un negocio y quieren que Dios bendiga su negocio y lo hacen año con año. Y esto es bueno, porque de lo recibido de tu mano, pues nosotros te damos. Tenemos que ser agradecidos con Dios, porque todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, a veces escuchamos es que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho trabajo, pero la verdad es que no es nada más eso. Sobre todas las cosas, es mucha gracia, es mucha, pero mucha bendición de el pueblo hacia Dios por todo lo que ha recibido. La vida misma. Y por eso es que se dedica a los niños ante Dios después de que han nacido, cuando están recién nacidos. No el bautismo, no, la presentación. También Jesús fue presentado. La inauguración de la vida, poner la vida misma en las manos de Dios. Todo este concepto viene de aquí. La tierra prometida, la tierra nueva que el pueblo de Israel iba a recibir. Y hace 8 días decíamos que pues había diferentes rituales dependiendo del animalito que se fuera a sacrificar. Y leíamos el versículo 4 que dice: entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa. Y tenemos la siguiente imagen. En esta siguiente imagen ustedes van a apreciar pues un par de balanzas, pesas. Siempre la medición ha existido. Y donde comenzamos a ver medición es desde el arca de Noé, allá en el libro de Génesis, las dimensiones que aquella arca iba a tener. Y tenemos que el sistema de medición, tanto de sólidos como de líquidos, siempre ha existido. Ha sido necesario que esto sea medido para el comercio o para el cumplimiento oportuno, en el caso del arca, de las medidas que Dios había establecido. Y allí también hay sometimiento. ¿Y qué tal si le echo unos kilitos más a mi ofrenda, a mi sacrificio? No creo que Dios se enoje. Si le estoy dando más de lo que Él pidió, pues la verdad es que aquí el pueblo tiene que aprender a sujetarse, a obedecer todo lo que Dios establece, ni más ni menos. Entonces, con todas estas mediciones, tenemos esta lección donde Dios
Por un ejemplo práctico, la salvación solo es a través de Jesucristo. Y por más que querramos nosotros ayudar, agregar, participar, colaborar con algunas obras buenas, no es por obras para que nadie se gloríe. La justa medida es Cristo Jesús para la salvación de sus escogidos. Entonces, entramos con otra imagen que tengo aquí, hermanos, para ustedes. Y esta imagen la vamos a tener en la pantalla un ratito. Vamos a ir viendo ciertas mediciones. En esta otra imagen vamos a tener, aquí lo tienen, vamos a tener pues lo que era líquido, mediciones líquidas, que es lo que tienen a la izquierda, y sólidos a la derecha, medidas secas, dicen ellos, y ahí vemos a un hombre vaciando líquido en un cántaro, y a su derecha vemos a un hombre vaciando un costal de quizás algunas semillas, y estas serían las medidas sólidas. Del lado izquierdo tenemos desde lo más grande hasta lo más pequeñito, y del lado derecho igual, y ahí está precisamente representado en unas cubetitas que cada vez van siendo más pequeñas para que se tenga una idea. Entonces, en el versículo 4 se habla del efa, y aquí tenemos el efa. Vamos a hacer una ampliación, por favor, para que podamos analizar esta medición. Es medida seca, medida de sólidos, medidas secas, está a la derecha, y entonces casi está a los pies ahí de las personas. Efa, 3 seas o 10 homers y 22 litros. 22 litros. Ahí lo están viendo ustedes en la parte de abajo. Y entonces esto significa que la décima parte pues eran 2.2 litros de harina, de flor de harina, amasada con una cuarta parte de un hin. Y luego nos vamos a la izquierda porque tenemos el hin. Casi el hin y el efa están parejitos, si lo ven ustedes allí en las mediciones. Ahí tenemos el hin, que eran 3.67 litros. Entonces, la cuarta parte de 36, pues era más o menos por ahí de los 900 mililitros. 900 mililitros. Entonces ya tenemos que cuánto teníamos de flor de harina, cuánto se tenía del hin de aceite. Y una particularidad es que todas estas ofrendas que iban a presentar cuando entraran en la tierra de vuestra habitación, versículo 2, cuando entraran a la tierra prometida, todas estas ofrendas iban a ser libadas. Y la libación está en el versículo número 5. ¿Y qué quiere decir esto de la libación? Bueno, pues la libación era un rito, una práctica no exclusiva del pueblo de Israel. En todos los pueblos cananeos que habitaban alrededor de Israel existía esta práctica de derramar algún líquido, sobre todo vino, en algún sacrificio, pero lo derramaban después de probarlo. Así que si tenían un vaso, le daban un sorbo, un vaso de vino, le daban un sorbo y lo demás lo derramaban sobre el animalito en sacrificio. A este acto se le llama
libación en la Biblia. Y allí tenemos el versículo 5, donde dice: ¿cuánto vino? La cuarta parte de un hin, 900 mililitros, cuando se trataba de un cordero. Pero en el versículo 6, cuando se iba a dar un carnero, el carnero costaba más que el corderito, entonces 2 décimas de flor de harina con una tercera parte de hin de aceite, ¿sí? Y de vino, la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Y esto lo estuvimos viendo hace 8 días. Ya vemos las cantidades tanto de flor de harina, de la cantidad líquida de aceite y la cantidad de vino para la libación. Recuerde, libación, sorbo y derramar el resto sobre el sacrificio. Pero bueno, vamos aumentando de posibilidades económicas, ¿no? El corderito, después está el carnero, y ahora en el versículo 8 tenemos a un novillo, a un torito pequeño, todavía bebé, más caro que un carnero. Y allí también vienen las proporciones. Dice que en el versículo 9, 3 décimas de flor de harina y un hin de aceite. Entonces ahí ya era bastante aceite, 3.6 litros, a la mitad, 1.8 litros de aceite para amasar aquella flor. Y de libación, versículo 10, la mitad de un hin. Entonces, también 1.8 mililitros, litros, 1 litro y 800 mililitros de vino cuando se trataba de un novillo. Versículo 11, y ahí nos quedamos, entonces vamos a continuar. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o con un cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Pero repetimos, ¿por qué era esta ofrenda encendida de olor grato? ¿Por qué era esta adoración? Y tenemos la siguiente imagen. Pues la siguiente adoración era por entrar a la tierra prometida. La inauguración, digámoslo así, la apertura, la toma de posesión de la tierra prometida. Por eso es que en lo personal yo creo que, por ejemplo, en los 15 años, una niña que se convierte en señorita, ¿verdad? Entra en una nueva etapa y hay que darle gracias a Dios. En el matrimonio, muchas personas que no están de acuerdo con el matrimonio y que no es necesario y todo eso. Sí, es verdad, el papelito quizás no es necesario, pero la bendición de Dios siempre, siempre será necesaria. Siempre. Ahí no hay discusión, porque también es una inauguración de una nueva vida, una vida ahora en pareja, una vida, hemos dejado atrás la soltería y ahora se entra a una nueva tierra prometida. Y fíjense, todos estos conceptos son para darle gracias a Dios. Y entonces aquí tendríamos una razón más para tener estas bodas importantes. Cuando un estudiante sale de la prepa, qué sé yo, de la licenciatura, pues darle gracias a Dios. Y por eso es que el domingo pasado el Ministerio de Educación organizó
que todos los que pasaron de kinder a primaria, primaria a secundaria, secundaria a prepa, prepa a universidad, o que salieron de la universidad, pues dimos gracias a Dios. Todo este concepto está contenido en este pasaje. Y es importante que nosotros lo estemos considerando en nuestras vidas, porque nuestra vida tiene que ser una vida de consagración. También mencionábamos esos 8 días. Consagrarnos constantemente y agradecer a Dios. Dios nos va acompañando en todas las etapas de nuestra vida. Cuando uno ya sale de la preparatoria y va a la universidad, o sale de la universidad y ya va a trabajar, pues ya tomó una parte de tierra, ¿no? La tierra prometida era ese título, era esa posibilidad de desenvolverse en este mundo a un nivel profesional. Hay que agradecer a Dios, que no se nos olvide esto. Entonces, todo natural, versículo 13, hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. No seamos mal agradecidos. Y también esto obligaba al pueblo a constantemente estar agradeciendo a Dios y consciente de que todo lo recibido le era otorgado por su Padre. Pero a veces en el pueblo había algunos que no eran de nacimiento israelitas. Y el domingo en la noche predicamos acerca de la oración de Jabes y estudiamos un poquito más a Jabes allá en Primera de Crónicas, capítulo 4. Y nos dimos cuenta de que muy posiblemente, hay muchas sospechas por parte de los teólogos, de que Jabes o no fuera israelita, o quizás su mamá se hubiera casado con un no israelita, entonces fuera a la mitad, digamos, medio israelita y medio cananeo, de alguna forma. Sin embargo, estas personas, ya fueran con la mitad de la sangre o sin sangre, que se acercaran al pueblo de Israel, podían ser y debían ser aceptadas y recibir las mismas posibilidades que el resto del pueblo de Israel tenía. Y vean ustedes, en el versículo 14, cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros, que sí sois pueblo, hiciereis, así hará él. De hecho, esas personas, repito, no completamente de sangre o de plano sin sangre, extranjeros totalmente, podían convertirse y podían ser parte del pueblo de Israel. Y podían y debían también traer estas ofrendas de agradecimiento. Versículo 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Y esto será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Delante de Dios, ya en este caso, en este contexto, Dios ya no veía si era judío, si era israelita o no. Simplemente veía a un hombre que reconocía a Jehová, que lo quería adorar y que le traía ofrenda, y Dios lo veía como un hijo suyo, porque Dios no tiene esos prejuicios. Y nos acordamos del capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, que no eran israelitas, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio chance
de ser hijos de Dios. Sigue sucediendo esto hoy. Nosotros somos los gentiles, nosotros somos aquellos que no pertenecíamos al pueblo judío, pero que por la gracia de Jesucristo somos ahora parte de su pueblo con los mismos beneficios, derechos, obligaciones y compromisos. Y esto me llama la atención porque ahorita por donde quiera hay fútbol, ¿no les parece? Que la Eurocopa y que la Copa América y que hoy juega México, no sé contra quién. Pues justo al acabar este estudio, no lo estoy promocionando, pero que hoy juega México y que la Copa Oro y que si hay algún jugador en la selección mexicana que no es de nacimiento, y hay muchas opiniones. Yo quiero decirles algo. Si el fútbol es algo vano, es un deporte y todo eso, pero si estuviéramos en estos tiempos bíblicos, en estos tiempos de números, pues aquel que ya tiene su acta de nacimiento mexicana, aquel que ya tiene su pasaporte mexicano, que sea naturalizado, ¿sí? Por orden de Dios, tendría absolutamente los mismos derechos, sin críticas, sin prejuicios, sin otras ideas. De hecho, el padre de la naturalización o el creador de la naturalización es Dios mismo en este pasaje. Muy interesante. Así que, versículo 15, un mismo estatuto, o sea, una misma ley, una misma instrucción tendréis vosotros, los que sois de la congregación, que nacisteis ahí, y el extranjero que con vosotros mora. Y además esto será para siempre, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Mi opinión personal es que aquellos que se han hecho mexicanos son mexicanos. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Y continúa en este tema, una misma ley y un mismo decreto tendréis, porque resulta que esto de no aceptar, de tener prejuicios, de la discriminación, siempre ha existido. Siempre. Entonces se nota que aquí Dios está tratando, está ordenando que el que cree en Dios es hijo de Dios y se acabó. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, miren aquí la tierra prometida, esta imagen se ve bonita, ¿no? Vemos ahí el río Jordán y todo muy fértil y todo esto. Bueno, fíjense lo que va a decir Dios. Cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias, ¿de qué estamos hablando ahora? Ahora cambia el tema. Dejamos a los naturalizados y dejamos las mediciones y ahora nos vamos a un tema que se llama las primicias. Yo le pregunto, hermano, cuando usted recibió su primer salario en
su primer trabajo y en su segundo trabajo y en su 20º trabajo, no sé, pero cada vez que recibe su primer salario en algún lugar donde comienza usted a laborar, ha entregado esas primicias a Dios. Si no ha sido así, pues le invito a que lea conmigo este punto. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. También cuando conseguimos un trabajo, Dios debe ser bendecido. Cuando nos graduamos y comenzamos a trabajar, Dios debe ser glorificado. Cuando nos dieron algo, obtuvimos algo, Dios debe ser enaltecido, porque realmente Dios es el que nos los dio. El concepto de las primicias es reconocer que Él es el que realmente nos da. Y si le regresamos un poquito de lo muchísimo que Él nos da, lo debemos hacer con alegría y con gozo. Y cuando errareis, versículo 22, y no hicieras, siguiente imagen, por favor. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un ovillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al ser humanos nos vamos a equivocar, vamos a pasar por alto algunas cosas, se nos van a olvidar algunas otras. Y a lo mejor se nos olvidó, estábamos tan emocionados porque salimos de la universidad y conseguimos nuestro primer empleo, que se nos olvidó entregar nuestro primer salario, nuestras primicias. Se nos olvidó. No que no quisiéramos, porque si no queríamos, sabíamos y no quisimos, pues la cosa es peor. Pero a veces, cuando se comete un error por desconocimiento, por olvido, o porque no sabíamos, a lo mejor no sabíamos que se tenía que hacer eso. Por eso el versículo 24 dice, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia. Sí, se cometió un error, se pecó, pero fue por ignorancia. No sabía yo que tenía que hacer eso. No tenía idea yo que tenía que hacer eso. No había llegado a números, apenas voy leyendo Génesis en mi Biblia y no había llegado a números. No sabía que tenía que entregar mis primicias. Pues aún así, aún en la ignorancia, en el desconocimiento se peca. Pero Dios es bueno. Hay solución. En este caso, si a todo el pueblo de Israel, toda la congregación, se le pasaba algo, pues entonces tenía que hacer un holocausto, un novillo, con su ofrenda, con la libación, exactamente con todo lo anterior mencionado, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. El macho cabrío era para que ese pecado fuera perdonado, ese pecado del pueblo. Y el novillo, pues era el sacrificio con la libación en agradecimiento por aquella primera cosecha. Versículo 25, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, se equivocaron, lo reconocieron. Ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová
por sus hierros. Y lo más hermoso es el versículo 26, será perdonado con toda la congregación de los hijos de Israel. Y no nada más los hijos de Israel, también el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Nótese cómo el extranjero, el naturalizado, para Dios es parte del pueblo. Es parte del pueblo. Versículo 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. También puede ser que el error se cometió de forma individual. Y cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Así que en lo colectivo o en lo individual. Y una vez más, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Pero a veces no es por ignorancia, o no es porque se nos pasó, se nos olvidó, no es porque no quisiéramos. A veces es porque la gente no quiere darle a Dios lo que es de Dios. Con conocimiento de causa no quiere. Eso ya es algo todavía más serio. Entonces, versículo 30. La persona que hiciere algo con soberbia, igual, natural o extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué significa ultrajar? El Diccionario General de la Lengua Española, Vox, dice verbo transitivo, ofender a alguien con hechos o con insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Especialmente humillar a alguien en público. Fíjense qué terrible, aquella persona que a propósito no le da, en este caso, sus primicias a Dios, está actuando con soberbia y está humillando a Dios, pretendiendo humillar a Dios, ofendiendo a Dios, quitándole el honor que Dios merece. Y el castigo para esa persona es ser cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Así que, hermano, recordemos y aprendamos acerca de las primicias. Y luego cambia el tema. Cambia totalmente el tema. Y dice, lapidación de un violador del día de reposo. Dios había establecido el séptimo día para que el pueblo descansara, porque Dios había descansado el séptimo día de su obra, de la creación. Versículo 32. Y vamos a la siguiente imagen, por favor. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Dios había dicho, no hagas nada, todo prepáralo desde el viernes para que el sábado no hagas nada. Claro, acuérdense que ya estudiamos que hay algunas cosas que continúan hasta hoy, hay algunas cosas que ya no continúan. En este caso, tras la resurrección de Jesucristo en un día primero, pues ahora nosotros nos congregamos, adoramos los domingos, el día primero de la semana, porque Jesús es mayor que el sábado, su resurrección es mayor que el sábado.
Entonces aquí vemos una costumbre que ya quedó en desuso. Tenemos que ser muy sabios, estudiar mucho la Biblia para saber qué cosas han quedado en desuso. Otras cosas, pues por ejemplo el sacerdocio, ¿no? Ya no hay sacerdotes hoy, ya quedó eso en desuso. Hoy estamos en la era de los pastores. Y así tenemos la Pascua, pues la Pascua ya quedó en desuso y ahora tenemos la Santa Cena. Y tenemos la circuncisión en el Antiguo Testamento, esto ya quedó en desuso y ahora tenemos el bautismo, especialmente hablando de infantes, ¿verdad? Entonces hay varias cosas, pero hay algunas cosas que no, como por ejemplo guardar la ley de Dios, guardar sus estatutos, honra a tu padre y a tu madre no ha pasado de moda. Eso continúa vigente hasta el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado. No podemos decir esto sigue totalmente todo el Antiguo Testamento. No, amados hermanos. Y entonces nos encontramos con una situación que realmente ya es muy ajena a nosotros en el siglo XXI. Encuentran a este hombre que estaba recogiendo leña en el sábado. ¿Qué habrá pasado? No creo que se le haya olvidado. ¿Se le hizo fácil? A lo mejor se le hizo fácil. A lo mejor fue negligente, fue irresponsable y cuando su mujer iba a cocinar o a calentar algo, oye, no trajiste leña, ahorita voy. Se le hizo fácil. A lo mejor no me ven, no pasa nada. No pasa nada. Si me ven, pues ya ni modo, ¿no? Y lo agarraron. Lo llevaron ante a Moisés y Aarón y ante toda la congregación. Congregación es el pueblo de Israel. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. No sabían. Sabían que había roto una ley de Dios, pero ¿cuál era el castigo? No lo sabían. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Qué bueno que ya no existe esto hoy, porque si tuviéramos que, pues, castigar igual hoy, tendríamos que al hermano que el domingo, en lugar de ir a la iglesia, se quedó viendo el fútbol, pues imagínense, no. Por eso les digo, tenemos que saber discernir. Pero es importante que la palabra de Dios sea obedecida. Ese es el mensaje. La palabra de Dios no es algo cuestionable, no es algo que te lo dejo a tu decisión, que si tú gustas. Hay ahorita las iglesias, los consistorios, pues han recibido instrucciones, por lo menos en nuestro presbiterio, de acuerdo al estado en el que estamos, estado del país en el que radicamos, pues viendo las leyes en cada estado, si regresamos, si no regresamos, si se regresa al 40, al 30, al 50% o no se regresa. Bueno, ese tipo de cosas pues ya son a decisión, pero cuando Dios da una orden, no es a decisión, no es si nos parece o no nos parece. Y el mensaje es ese: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Pero también, si hay leyes, se tienen que hacer respetar. Y desde la casa debe haber reglamentos con nuestros niños pequeños. Y debe haber una consecuencia por no haber cumplido
con ese reglamento. Si no tenemos esto, los niños crecen y todo se les hace fácil y no le tienen respeto a nada ni a nadie y creen que fácilmente pueden romper las leyes que allá afuera son y serán siempre más duras que dentro de nuestro hogar. Así que tenemos que cumplir. Fíjate que mientras vivas en mi casa, hijo, tienes que asistir al templo. Te tienes que levantar y tienes que sentarte en la sala a ver el culto, por lo menos uno todos los domingos. No es si quieres, si te gusta o si te parece. Tampoco es si tienes tiempo. Qué importante es la disciplina. Y por último, este capítulo, los últimos versos, habla de franjas en los vestidos. Y vamos a la siguiente imagen, por favor, hermanos de medios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, 38, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, Deuteronomio 22:12. Deuteronomio 22:12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y no nada más, amados hermanos, no nada más encontramos en el Antiguo Testamento esto. También lo encontramos en el Nuevo Testamento y les invito a que vean Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 5. Jesús está acusando a los escribas y fariseos de ser hipócritas, de lucirse ante la gente, de querer la alabanza y el reconocimiento de la gente. Y en el Mateo 23:5 leemos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos. Y usted se preguntará, ¿y qué es una filacteria? Banda con inscripciones o leyendas que se coloca en la parte superior o inferior de retablos, pinturas, esculturas. ¿Se acuerdan que había una diadema que llevaba el sumo sacerdote aquí que decía santidad a Jehová? Bueno, pues este es un buen ejemplo. Y va en telas, metales, pergaminos, y va en los extremos. Pues ahí los fariseos, los escribas, se ponían sus túnicas estas, con estos pelitos, con estos flequitos en sus mantos. A esto se está refiriendo este libro de Números. Y regresamos a Números. Pero ¿por qué Dios ordena que se fabriquen estas cosas? Vamos a la siguiente imagen, por favor, hermanos, de medios. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Pues versículo 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Ahí están los azules. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Dios sabía que al hombre se le iba a olvidar
todas estas leyes, todos estos reglamentos. Entonces Dios echa a andar una forma en la que no se nos olvide. Y no existía ya el WhatsApp para mandar allí una imagen, una invitación. No se les olvide la oración el viernes, no se les olvide la oración el domingo, no se les olvide, los invitamos, y aún así se nos olvida. Bueno, pues ahora en su ropa, estos cordoncitos que caen, estas líneas azules que ustedes están viendo en este momento, y vean esta otra imagen, todos estos flecos en los bordes de los mantos son para que cuando los veas, tengo que obedecer a Dios. Tengo que obedecer a Dios. ¿Y obedecer en qué? Pues en lo anterior. En las ofrendas, cuando recibimos algo nuevo o entramos a una nueva etapa. Y también las primicias. Que no se te olvide. Y entonces al estar viendo esos flecos, en esas rayas azules, las personas se acordaban y decían, tengo que poner esto por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales, qué palabra tan fuerte, os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. 3 veces en un versículo dice vuestro Dios. 3 veces. Y por supuesto que es una forma de superlativo, analizando la gramática hebraica, aunque también hay quienes, vuestro Dios Padre, vuestro Dios Hijo, vuestro Dios Espíritu Santo, es bastante válida esa interpretación, pero también es para reafirmar. Este es mi orden, mi orden, mi orden. Sé agradecido. Dame, ofréndame, dame primicias, obedece mis mandamientos y que no se te olvide. Vamos a orar. Y voy a pedir que en este momento hagamos además oración por un gran hermano mío. Este hermano mío, bueno, creo que ya no podemos orar por él. Me están informando que mi amigo Carlos Contreras hace unos minutos acaba de pasar a la presencia de Dios. Crecimos juntos allá en nuestra iglesia, en Casas Alemán, desde párvulos, desde primarios, siempre anduvimos juntos. Y nuestro hermano, me están ahorita diciendo, iba a orar por él, pero creo que ya no. Ahora oraremos por la familia Contreras Ruiz, porque me parece que Carlos ya ha sido llamado por Dios. Lo difícil de esta familia cristiana, con un papá anciano de iglesia muy, muy trabajador, de él aprendimos el trabajo misionero y el echarle ganas a andar en las misiones y todo eso. Lo duro es que en 8 meses, pues, 3 hijos, 3 hermanos carnales han partido por el coronavirus. Entonces oremos por el hermano anciano de iglesia, Misael Contreras, por su esposa, por los hijos, por las familias que se han quedado desamparadas. Oremos para que Dios lleve consuelo, lleve paz. Son cosas duras. Creo yo que un
Papá no debería enterrar a un hijo, pero bueno, Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, y oremos por la familia Contreras Ruiz. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre celestial, solo a ti la gloria. Nadie entiende tu mente, nadie te ha podido decir quita aquí y pon allá, como dice Romanos capítulo 11. Nadie ha sido tu consejero. Insondables son tus juicios, a veces dificilísimos de entender tus decisiones y lo que tú llevas a cabo. Pero nosotros te decimos, a Dios sea la gloria. Te decimos, tú eres nuestro Rey soberano. Y citamos a Job cuando dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Yo te agradezco mucho por mi amigo, por mi hermano. Te agradezco mucho por toda esa juventud, todas las aventuras, el deporte, la alabanza en los grupos musicales, en los coros. Gracias, Padre, por la vida de Carlos, por su trabajo musical en la traducción de textos y adaptación a las partituras. Gracias por su vida. Y bueno, ahora él está contigo. Y Señor, está con Wendy, su esposa, con sus hijos, primeramente, y dales consuelo. Bendice, oh Padre, a mi hermano Misael, a su esposa, Señor, con quienes platicamos hace unas horas y antes de que, pues, Carlos partiera. Difícil dar una palabra para nosotros de aliento después de 3 hijos que se van por el coronavirus, pero no difícil para ti, porque tu Espíritu Santo puede llevar paz, consuelo y ayudar a aceptar tu voluntad. Rogamos que tu Espíritu Santo esté presente también con José Luis y su esposa. Que tu Espíritu Santo esté presente, Padre Celestial, con Obed, con su esposa, con sus hijos, y con Lucila y con su hija, Padre Celestial. Bendice a Benjamín, bendice a la esposa de José Manuel, bendice mucho a esta familia que solo nos separamos porque fuimos llamados para servir en diferentes lugares. Bendice a esta familia, Padre Celestial, llénalas de consuelo y de tranquilidad. Y gracias por este estudio bíblico, y también entendemos que te ofrendamos nuestra vida. Y si tú decides llamarnos a tu presencia, estamos listos como buen talento, como buena ofrenda, acepta a ti por Jesucristo para llegar a tu presencia. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y un abrazo a toda la familia Contreras Ruiz allá. Carlos estaba en Acapulco, pero la familia está en Acapulco y en la Ciudad de México. Un abrazo a todos ustedes. Bendiciones y muy buenas noches.